Querida familia, buenos días, ¿cómo estamos? Excelente, qué bueno, qué bueno. Estamos en esta temática fantástica. A ver, ¿quién se acuerda qué temática estamos viendo? Excelente, Alexei. Alexei. Él fue reconectando generaciones. Muy bien. ¿Qué implica que tú, gracias mi amor, que tú reconectes tu generación? Obviamente vamos a reconectar con la sabiduría, con el espíritu, con los propósitos, con las virtudes, con valores, con principios, así. Podemos reconectar generaciones, y tu generación y la de tus hijos, la de tus nietos, tus bisnietos, tataranietos, eso es importante, no solo físicamente, sino espiritualmente también. Recuerda que estamos basados en Malaquías 4:6 que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces implica, querida familia, que usted y yo tenemos que estar conscientes que necesitamos conectar, enchufar, promover la unidad, el amor, el respeto, la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que necesitamos conectarnos, que necesitamos enchufar? Es importante porque muchas veces el corazón de los padres se ha endurecido y el corazón de los hijos también. ¿Y sabe qué? Es lo peor que hemos normalizado, ¿sí? Vamos a pensar algo que en los hogares han normalizado. Y usted me puede decir, ¿qué cree que hemos normalizado? De comunicación. La falta de comunicación, el respeto, o la macha o ma, o la pacha o pa. Ya no es la bendición, buenos días, como antes, ¿cómo hacíamos? Nos inclinábamos, en mi tiempo no sé ustedes, pero en mi tiempo era, nos inclinábamos literal y el padre o la madre nos daba la bendición y luego le besábamos la mano. No sé si ustedes estaban en esa época, pero yo sí estuve en esa época. Y le decíamos su merced, nosotros sí, no sé ustedes. Pero ¿cómo es que hemos ido devaluando este tipo de valores en la familia? Y es por eso que el Señor quiere que tu corazón como padre se vuelva al corazón de tus hijos y el de tus hijos a ti. ¿Por qué será importante y por qué el Señor dice el corazón de los padres y no dice primero el corazón de los hijos? ¿Por qué tú crees que la Biblia primero pone el corazón de los padres? Por autoridad, por ejemplo, por testimonio y por luz. Nosotros primero somos esa guía y ese camino que les vamos a dar a nuestros hijos. Bien, dentro de Reconectando Generaciones, recuerde que estamos viendo el corazón lastimado. ¿Cuántos de ustedes tienen el corazón lastimado? Sí, todos tenemos, nos han lastimado, nos han agredido, nos han mentido, nos han afectado, nos han ilusionado, nos han robado, ¿o no? Entonces, es por eso que recuerde que estamos haciendo hincapié en la resiliencia, que no es otra cosa que cubrir tu herida, limpiarla primeramente, el pus que tenemos, y luego cubrirla con el poder del espíritu, pero va a quedar como una marca, como un oro, que es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué forma quisieras que quede tu corazón con la sanidad que va a ser Dios? ¿Qué forma quisieras? Pregúntele a su compañero, por favor. ¿Qué formas, qué estructuras, sí? ¿Qué lienzo? ¿Cómo estamos? Ahí queda, ¿no? Como una pequeña inquietud. Bueno, la familia necesita la bendición de Dios, es la temática de hoy de Reconectando Generaciones. La familia necesita la bendición de Dios. ¿Por qué tú crees que es importante que como familia necesitamos recibir la bendición de Dios? ¿Por qué será? A ver, familia, ¿por qué usted cree que necesitamos la bendición de Dios? ¿Puedes tú vivir sin la bendición de Dios? Tamaño orgullo, por favor. Qué importante es que tengamos ese sentir. Necesitamos, estamos diseñados para recibir esa bendición poderosa. Estamos diseñados. Y precisamente vamos a trabajar, querida familia, con el texto Primera de Crónicas 4 del 9 al 10. ¿Quién se imagina quién es?
Primera de Crónicas 4, del 9 al 10, me da lectura un varón que se ponga de pies y lea fuerte y claro, por favor. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Excelente. Una tan sola vez sale en la palabra de Dios el nombre o esta escena tan importante, porque antes de estos versículos se está nombrando la descendencia o la genealogía que tenían en el momento. Crónicas estaba contando y hace un alto cuando llega al versículo 9 y dice, y Jabes, corta de golpe. Sí, si tú vas a la palabra, él está dando el hijo de él y el hijo de, y empieza a dar la genealogía, que sabemos que la palabra de Dios es número uno para guardar la descendencia y cultivar, sí, para que tengamos en la historia la genealogía o la genética por la cual estaba cierto personaje siendo importante. Bien, entonces, justamente ahí que hace un alto cuando en el versículo 9 dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo por cuanto le lo di a luz en dolor. Es como que si te pusieran el nombre tristeza, quebranto, dolores, amargura, aflicción. ¿Quién quisiera tener ese nombre? ¿Quieres ese nombre? No quieres. Entonces él, ¿cómo vivió? ¿Tú te puedes imaginar el bullying que le habrían hecho cuando niño? Por todo lo que vivió. Entonces nosotros también vamos a sumergirnos, ¿sí? En esta historia, porque él dice que invocó. Él invocó. Y no es solo invocó, no, invocó. Él está determinado a recibir algo. ¿Y cuántas veces tú estás determinado? Él simple y llanamente, ¿sabes qué hizo? Se humilló en la presencia de Dios. Jades pertenece a la tribu de Judá. ¿Quién es de la tribu de Judá que tú conoces en la Biblia? ¿Quién más? Jesucristo, ¿no? Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces él pertenecía, tenía un linaje un poco especial. Había una marca espiritual y sobrenatural. Había una genética, por eso es que tú tienes que transformar tu genética cuando hablamos de reconectar tus generaciones. Hay una genética que debe haber algo bueno en mi familia, ¿o no? Debe haber algo bueno, no solo debe ser perdición, tristeza, amargura, quebranto, abuelos, padres, bisabuelos, tatarabuelos, todo malo. ¿Crees así? No, tiene que haber algo, tiene que haber una chispa de donde tú tienes que coger. Tienes que coger con tus dientes esa punta, ese filo que tú estás viendo, sí, del hilo o de la lana, para que llegues al ovillo, a tu bendición, a tu milagro, a lo que tú quieres. ¿Quieres que tu familia esté bendecida? ¿Verdad que sí? Por supuesto que sí. Entonces vamos a estar atentos a todo lo que el Señor nos quiere enseñar ahora. Dice esta historia, había una vez un joven llamado Andrés, cuya vida estuvo marcada por la vergüenza de su pasado familiar. Su apellido siempre era recordado por los errores de su padre. ¿Tú has conocido familias que son marcadas por el error? ¿Has conocido situaciones en la familia que te dicen, ay, pobrecito, es que les pasó esto? Ay, qué pena, es que viven esto. O secreto a voces. Saben cosas que estamos viviendo en la familia, pero nadie dice nada, pero es una realidad. ¿Te ha pasado? Por supuesto, claro que sí. Bien. Entonces, un día, este Andrés dice que leyendo la Biblia se encontró con la historia de Jabes. Se sintió identificado. Y él dijo, ese soy yo. Bien, pensó, porque él estaba marcado por el dolor, pero con una esperanza nueva. Y es importante, familia, que ahora tú tengas una esperanza nueva. Por favor, dígale a su vecino, tengo una esperanza nueva. Diga,
tengo una esperanza nueva. Tengo una esperanza nueva. ¿Sabes por qué es importante que tengamos esta esperanza nueva? Porque el Señor hizo silencio para sacar a flote una historia, un milagro sobrenatural. ¿Crees que una persona puede cambiar con la oración una nación? Sí, estamos seguros que sí. ¿Crees que una persona puede cambiar con su oración una familia? Sí. ¿Crees que una persona puede cambiar la historia de sus hijos o sus hijos por sus padres, por la oración? Por supuesto que sí. Entonces, este joven se sintió identificado. ¿Tú te sientes identificado con lo que vivió Jabes? Vamos a ver. Esa noche hizo una oración sencilla pero valiente y le dijo, Dios, bendíceme por favor, cambia mi historia. ¿Quieres que el Señor cambie tu historia? ¿Quieres que el Señor cambie tu historia? Excelente. Bueno, ahora la fila de colchonetitas que tenemos aquí, creo que no va a quedar ninguna, porque hoy vamos a doblar rodillas, familia. Hoy vamos a saber la experiencia que tuvo Jabes para que el Señor le haya escuchado, porque dice, y le concedió Dios lo que le había pedido. ¿Tú quieres que el Señor te conceda lo que le estás pidiendo? Sí. Tú debes estar seguro y consciente de lo que tú le estás pidiendo a Dios, no daña a otros. Lo que tú le estás pidiendo a Dios es un clamor desde lo profundo de tu corazón para que salga a flote tu identidad como hijo de Dios, porque un hijo de Dios no pide necedades. Recuerda que la oración está marcada siempre por el adversario que va a hacerte estorbo o no. Entonces, en tu oración, así como Jabes oró y tú y yo vamos a orar, ¿tienes un enemigo? Sí. Tú estás inclinado al reino de Dios, al reino de la luz, pero el adversario está inclinado al reino de las tinieblas. Pero quieres que te comente que hay otro reino también poderosísimo que se opone a la oración. ¿Cuál crees tú que es? Ya dijimos el reino de las tinieblas, de Satanás, de las huestes de maldad, de las regiones celestes, de los principados, potestades y de todo lo que tú crees. Este reino ya está, el reino de las tinieblas. ¿Cuál crees que es el otro reino? Es el reino del yo. Eres tú mismo el que se está oponiendo al propósito, a la verdad y a la voluntad de Dios por tus temores. ¿Sí? Por el altivez, por el orgullo, porque estamos pidiendo de pronto cosas vanas que solo alimentan nuestro ego y nuestra necesidad. Pero el Señor, al ver tu corazón quebrantado, cuando el reino del yo ya no está considerado, porque tú bajaste tu nivel hasta depender absolutamente de Dios y que se haga su voluntad. ¿Quieres que se haga la voluntad de Dios en tu vida? Porque recuerda que la voluntad de Él es buena, agradable y es perfecta. Así es, familia. Entonces, así como Andrés, muchas familias hoy viven con etiquetas impuestas por la historia, el fracaso y el dolor. ¿Qué historia marcó entonces tu familia? ¿De qué te etiquetaron? ¿Qué fracaso es el que está todo el tiempo, estás llamando al fracaso? Y sobre todo el dolor. ¿Crees tú que vamos incrementando dolor a nuestra vida? Sí. ¿Sabes por qué? Por la falta de oración, querida familia. Nos hace falta este quebranto. Al tú buscar un quebranto, tu familia va a ser bendecida. Es súper importante que tú y yo entendamos que todo tipo de etiqueta tiene que ser cancelado y anulado. Recuerde que estamos, este trimestre hemos siempre preguntado y sobre todo hemos estado orando por el tema de la queja. Pregúntele cómo vas con la queja. Del 1 al 5, 5 dice. A ver, ¿cómo vamos con el tema de la queja? Mejora, excelente, Silvi, mejorando. Recuerda que tus mañanas son de gratitud. Cuando abres los ojos, gracias, Señor. Pero a veces abres los ojos, te tropiezas, te enojas, no se prende el foco, se quemó la ducha, no vale el calefón. ¿Y
X cosas que nos pueden suceder y entonces cambia tu actitud. Y perdimos este nivel, ¿sí? Este nivel de oración, de compromiso, de espiritualidad que Dios quiere. Dice que Dios no está condicionado por nuestro pasado. ¿Crees que sí? Lo que hiciste en tu pasado, ¿será que Dios te condena? ¿Lo que hiciste en tu pasado te condena? No, ya te perdonó, no te condena. Dice que Él es experto en escribir historias nuevas con personas comunes. ¿Quieres que el Señor escriba una nueva historia? ¿Quieres una nueva historia? Pregúntele por favor a su amigo. Claro, queremos, qué hermoso. El Señor es experto. Primera de Crónicas 4, 9, 10. Dice que vemos a Jabes, un hombre cuyo nombre significa dolor, hacer una oración tan poderosa que simplemente Dios le respondió. Pero ¿qué nivel? ¿Por qué no ora? ¿Por qué es que se corta? ¿Por qué es que no vemos? Y a veces nos gusta estar patinando en el dolor. A veces nos hacemos masoquistas en que nos duela, que nos sufra, que estemos mal y lo mismo y lo mismo. ¿Cuándo cambia? ¿Cómo está el estado de tu lengua? ¿Qué estás declarando? ¿Estás orando? ¿Estás poniendo la palabra de Dios como tu fundamento? Eso es importante. Bien. ¿Por qué cree que Dios le respondió? Primero, porque oró con fe. ¿Qué es para ti la fe? ¿La fe siempre está en ti? Bíblicamente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra porción bíblica dice que nosotros tenemos que llamar la fe como Dios la llama. ¿No es cierto? Llama las cosas que no son como si fueran. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De memoria y lindísimo, pero tenemos que vivir. Tu fe tiene que ser alimentada. ¿Y de qué se alimenta tu fe? Excelente, Cami. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces, si estás con los auriculares, con los audífonos, ¿qué estás escuchando? Eso te está alimentando. Pero solamente hagas el desafío. Porque recuerde que Ogmandino dice que 21 días de repetir algo se convierte en un hábito y solo un hábito cambia otro. Entonces, solo un hábito cambia otro hábito. Y yo te afirmo y te garantizo que si 21 días tú te pones en vereda de escuchar la palabra de Dios, dejando de lado la queja, la tristeza, la mentira, la aflicción y pobre de mí, y estás ahí de una actitud lastimera provocando pena y dolor. ¿Crees tú que un hijo de Dios tiene que vivir así? No, nosotros no estamos llamados a quejarnos y a exigir a los demás cosas que dependen de nosotros, ¿sí? Entonces, el Señor le escuchó porque él oró con fe. También oró con propósito. ¿Cuál es el propósito de tu oración? El reino del yo. Es que yo quiero, es que yo necesito, es que nadie me quiere, es que nadie me ayuda. Pobre de mí. ¿Te ha pasado? ¿Y ahora qué hago? Todo está bien hasta que asomó. Y así vivimos, y así estamos, ¿sí? De pronto hay un pensamiento recurrente en ti que hay que cortar, hay que cancelar, porque situaciones que tú y yo estamos viviendo pueden convertirse en bucles generacionales. Y eso ya estás marcando una historia, ya estás dejando un bagaje espiritual y un depósito de herencia para tus hijos. ¿Qué quieres dejar para tus hijos y los que no tienen hijos para sus descendientes cuando tengan? ¿Qué depósito queremos dejar? ¿De bendición o de maldición? De bendición. Por eso es importante, la familia necesita bendición. Sí, es importante. Y él fue respondido porque oró con confianza en un Dios que bendice. Es decir, si tú no recibes bendición es porque no crees que Dios te puede bendecir. Porque estás acortando la mano de Dios y porque de pronto la relación con el papá físico no está del todo restaurada. Y recuerde que sí tiene que ver mucho tu relación, tu honra, tu cariño, tu respeto y tu perdón con el padre físico que tuvimos en este mundo. Sí te marca lo que te hizo tu papá.
¿Qué relación tuviste con él? ¿Le conoces a tu papá? ¿Conoces? ¿Has hablado? ¿Te has relacionado? ¿Te has abrazado? ¿Han llorado juntos? Esa relación y esa situación mental tienes de Dios porque Él es nuestro Padre. Entonces, ¿hemos superado las frustraciones paternales? ¿Han superado, chicos? Pregúntese, por favor, ¿han superado? ¿Qué tipo de padre tuvieron? ¿Superaste? ¿Superaste? Excelente, excelente. Entonces estamos avanzando y estamos en el camino. Bien. La bendición de Dios no es solo un deseo que Él dijo, bueno, pues es solo un deseo, no. Es una necesidad urgente para nuestra familia. ¿Crees que es urgente? Urgente. Solo la bendición quita una maldición, ¿o no? Entonces, ¿qué nivel de bendición necesitas? Necesitas que la bendición de Dios, necesitas que la bendición de Dios rompa los esquemas. Necesitas que la bendición de Dios quebrante ataduras, cadenas, ligaduras, yugos, herencias, cautiverios, cadenas, hilos, sogas, nudos en los que estamos atrapados en la historia de nuestra vida. Pues eso estamos tejiendo para nuestros hijos. Recuerda que la semana anterior hablamos de qué estás tejiendo, qué estamos tejiendo, cómo está esta bendición, qué estás declarando. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una estrategia especial, porque recuerde que la bendición para la familia es urgente. ¿Sí? ¿Tú quisieras convertirte en un Jabes? ¿Quisieras ser el Jabes de este siglo? Sí. Imagínate que hizo un alto a la historia y sucedió. Y sucedió. Hizo un alto a la historia. ¿Crees tú que la familia necesita oración? Necesita ser bendecida en la condición en la que estés. Recuerde que hemos visto tipos de familias, familia de uno, familia de dos, familia de tres, familias combinadas, tus hijos, mis hijos y los nuestros, todo es familia para Dios, porque Él no hace acepción de personas y Él nos ama tal y como somos. ¿Cómo está constituida tu familia? Hay familias que están ligadas a los abuelos, tíos, primos, es familia. ¿Crees que la familia necesita bendición? Sí. ¿Tú necesitas la bendición de Dios? ¿Crees que la bendición de Dios quebranta lo que te impide ser lo que Dios quiere que seas? Bueno, pregúntese a sí mismo, ¿qué está impidiendo que usted reciba una bendición correcta? ¿Qué de ti? Capaz sigues en, como les aclaré hace poco, el reino del yo. Yo quiero, yo necesito, yo deseo, a mí me gusta, es para mí, y, porque yo quiero que así sea. ¿Te ha pasado? Muchas veces podemos convertirnos en eso. Dentro de la familia necesita la bendición. El punto uno es, la bendición comienza con una fe valiente. Entonces, cuando tú llamas las cosas que no son como si fueran, porque así dice la palabra de Dios, que nuestro Dios llama las cosas que no son como si fueran y nosotros como hijos de Dios también. ¿Qué quisieras tú llamar algo que no es como si fuera? ¿Tienes en mente? De pronto hijos rebeldes, de pronto cadenas de pobreza, iniquidades, de mentira. Entonces llamamos y decimos en el nombre de Jesús, mi familia es una familia de bendición, de verdad, de provisión, de amor, de respeto, de honra. No se queje y diga, ya no aguanto con estos hijos, este papá, esta mamá, es que todo me sale mal. No, llame las cosas que no son como si fueran. En el nombre de Jesús llamamos las cosas que no son como si fueran. Entonces Jabes le rogó al Dios de Israel. ¿Sí? ¿Cómo te imaginas tú que él hizo esto? Se sentiría cargado, cansado, afligido, ya no puedo más. ¿Te ha pasado que dices, ya no puedo más? ¿Has estado en los ya no voy, ya no avanzo? ¿Has estado en esas? ¿Hemos estado? Por supuesto que sí. Entonces, este Jabes le rogó y le dijo, oh, si me dieras bendición. ¿O crees que dijo, oh, cómo crees? ¿Cómo crees? Oh, clamando. ¿Sí?
Entonces, es una exclamación, porque si no la palabra de Dios no hubiese escrito. ¿Y tú serías capaz de gritar así? ¿Has gritado así? ¿Te has visto en esas? ¿Te has cerrado en tu habitación y has quebrantado? Y yo pudiera ahora mismo sacar un pero que quiebre las ventanas, pero a lo mejor se rompe la computadora. Sí, pero qué importante es que usted sienta eso. Este gemir, esta exclamación hará que se quiebre la duda, hará que se quiebre aún la pereza que muchas veces tenemos, porque ya nos da pereza de orar. Y la iglesia como tal en el mundo entero está viviendo una metamorfosis. Y somos o no somos. Estamos viviendo una identidad de que eres o no eres. Aunque estés dentro de la iglesia, muchas veces podemos no ser parte de ella. Pero las características que Dios quiere que tú y yo tengamos es de un clamor antes de que sucedan cosas peores en nuestra vida. Por eso es importante el clamor para que tengas la bendición de Dios. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cómo dirías tú? Oh, ¿cómo dirías? Oh. Exacto, vamos a ver, ¿quién más quiere sacar un de súplica de ruego? Oh. Oh, ¿quién más? Silvita la congresista. No. La que ganó. Y Patrick, bueno, nos dieron este ejemplo una dama y un caballero. Javes no permitió que su historia lo limitara. ¿Ya te limitó tu historia? ¿Ya te limitó tu problema? ¿Ya te enmarcaste? ¿Ya dijiste, ya, pues así me toca? ¿Y qué más? Esta es la vida que me tocó. ¿Qué puedo hacer? Renegando y amargando a todo el mundo. ¿Así estamos? No, excelente. Pero Javes no permitió que su historia lo limitara. ¿Tu historia te está limitando? ¿Tu historia te está limitando? No, no me limita, no tiene por qué limitarnos. ¿Ves? Su nombre decía dolor, pero su oración dijo esperanza. Y aún más allá, Abraham dice que él vivió en esperanza contra esperanza. Si nos ponemos a analizar, es un sentimiento profundo de fe, de una esperanza que supera la misma esperanza. ¿Cómo sería? Esperando un hijo cuando estaba viejo y cuando Sara perdió la costumbre del periodo de la mujer. ¿Crees que era posible eso? Capaz nadie creía, pero el Señor le ofreció un hijo. ¿Y cuántos años esperó para tener su hijo? 25 años. No dijo un día, una semanita, una hora, voy a orar 10 minutitos y quiero ver milagros. Ese es el clamor del yo. Porque dices, yo determino orar un día a la semana y ya voy a ver si me hace el milagro. Ese es el clamor del yo, de la altivez. ¿Sí ves? Pero qué interesante es ver lo que hizo Javes. Así como él, nuestra familia necesita levantar una fe que crea en el Dios de de nuevos comienzos. ¿Sí? ¿Anhelas un nuevo comienzo? ¿Crees que Dios puede hacer? ¿De quién depende? ¿De quién depende tu nuevo comienzo? De ti, de tu determinación. Depende de mí, depende de ti. ¿Estás dispuesto a tener un nuevo comienzo? ¿Estás dispuesto a soltar todas esas acciones, pensamientos, actitudes, gestos, palabras que hieres, que lastimas, que ofendes, que estás ensimismado en tu mundo del yo? El reino del yo es tu peor enemigo. Y mira que el Señor te está trayendo advertencia. El reino del yo es tu peor enemigo, porque el Señor jamás va a avergonzar a los hijos de Dios. Pero para esto, ¿sabes lo que tiene que hacer papá? Porque te ama, te quebranta, te tiene que quebrantar. Porque nuestras oraciones muchas veces como familia pueden estar mal enfocadas. Y qué importante es que busquemos la bendición para nuestra familia, porque comienza con una fe valiente. Cuando te digo valiente, ¿qué te viene a tu mente la palabra valentía? ¿Qué más? Disciplina, persistencia, fuerza, poder.
liderazgo, sustento de la palabra. Ahí está tu fe. Ahí está tu valentía. Lo único que nos hace valientes es la palabra de Dios. Cuando venga la queja, la tristeza, el enojo, por lo menos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, repita. 1000 veces. Y quiero decirle, es el antídoto para nuestro pesimismo. Es que me va mal, es que ya no puedo, es que ya fracasé, es que porque a mí ya no sé, no sé, no sé. Ahí se levanta usted en fe. Y es esto lo que quiere el Padre de nosotros. Y entonces no se olvide, punto 1, la bendición comienza con una fe valiente. ¿Cómo está tu fe? Pregúntele. ¿Valiente o débil? ¿Valiente o débil? Dentro del punto 1 tenemos Efesios 3:20 que dice, deme lectura, Alexei, póngase de pies. Dice, Dios puede hacer mucho más que todo lo que podamos pedir o imaginar, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Mira, este versículo es poderosísimo. Gracias, Alexei. Dios puede hacer mucho más que todo qué, lo que podamos pedir o imaginar. ¿Qué imaginas para tu destino? ¿Qué imaginas para tu futuro? Necesitas empoderar tu fe. No quiere hombres ni mujeres empoderados con ese pseudo liderazgo que hoy se está levantando. Empoderado de fe, de la palabra de Dios, que te dará más de lo que tú puedes pedir o imaginar. ¿Pero por qué? Por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y es el poder de la fe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora nos van a dar una aplicación del punto 1 y dice, no dejes que el pasado familiar determine tu futuro. Pide con valentía la bendición de Dios. ¿Sabes? Porque cuando tú permites que tu pasado familiar te afecte, estás ya en un sentido de victimización. Es que mi padre, mi madre, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y el chuchumeco que se murió me afectó. Eso es falso, porque tú tienes que levantarte en fe y no empieces a culpar a nadie las decisiones y las palabras que tú has dicho, porque no tiene sentido que tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de tu genealogía te marquen. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder y autoridad no solo para eso, sino para todo lo que tú pidas en este mundo. Porque Él no murió en vano. Entonces es momento, familia, de que tú y yo reflexionemos y soltemos todas aquellas cosas de Él por tu culpa, por ella, por Él, por aquí, por acá. No, ponga palabra de Dios y viva ese milagro que usted quiere. A ver, ¿qué es lo más hermoso que usted ha soñado para su vida? Eso Dios le va a dar. Pero encamínese, tenga propósito. Y si no es por ahí, ¿sabe qué? Dígale, cierra las puertas que tú no quieres, porque a veces somos tan necios que por ahí queremos, y por ahí queremos, y el chichón acá de lo que por ahí queremos, y no. Dígale, cierra las puertas que no son para mí, pero abre puertas que sí, que tú conoces. Y entonces nos van dirigiendo. Muy bien, querida familia. Vamos con el punto 2. La bendición aplica confiar en la voluntad y en el tiempo de Dios. ¿Es en tu tiempo o es en el del Señor? Es en el tiempo de Él. Dice la palabra que los tiempos y las sazones son de Él. Son de Él. Entonces, esperar en el tiempo y en la sazón de Él. Y le dijo él, Jabes, y si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo, en el versículo 10a. ¿Sí? Y si ensancharas mi territorio. Cuando él dice, y si ensancharas, ¿crees tú que le está exigiendo a Dios? No, él no le dijo, dame esto, dame aquello, dame aquí, ¿por qué no abres puertas y por qué a mí? Y conducimos la oración con un sentido de queja, de tristeza, sin perdón, sin humildad, sin el favor y la misericordia de él. Entonces Jabes no pidió exigiendo, dejó que Dios decidiera. ¿Sí? Dejó que Dios decidiera el qué, el cómo y el cuándo.
lo que buscaba era vivir dentro de la voluntad de Dios, porque él sabía que la voluntad de Dios no era que él viva de una manera terrible, marcando dolor, porque su mamá ya le dijo, como me hiciste sufrir, viniste con dolor, entonces te llamas dolor. Y hay muchas señoras que se llaman Dolores, ¿sí han sabido? Y les dicen Lolita. Dolores, fueres capaz de ponerle ese nombre que te tenaz, ¿no? Pero mira, mejor dígame Lolita porque Dolores no soy, ¿no es cierto? Ya, a Javes igual le pusieron dolor. Pero entonces él creyó, porque dijo, entendió. Y que te amanezca ahora en este momento, aquí y ahora. Dios no quiere que tú vivas aflicción, porque es muy diferente los procesos de transformación que implican dolor, porque Él poda y porque nos tiene que formar a que nos acostumbremos a vivir bajo una maldición que no es para nosotros, ¿sí? No es, y mucho menos para nuestros hijos. Entonces, qué importante es que tú y yo clamemos en humildad y pedirle al Señor, si tú quieres, Señor, este es mi anhelo. Y si tú quieres, Señor, esto es lo que yo anhelo. Pero si haga tu voluntad, porque si no, seguimos en el reino del yo. Yo quiero, y empezamos, ¿sabes cómo empieza el ser humano? Con pequeñas cositas, pequeños caprichitos, pequeñas situaciones que en casa estamos permitiendo. ¿Sí? Así que no es necesario cultivar el egoísmo. Dentro del punto 2, que la bendición implica confiar en la voluntad y el tiempo de Dios, nos dice Romanos 12:2. Víctor, por favor, deme lectura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Excelente. ¿Sí ves? Entonces el Señor, ¿qué te está diciendo? No te conformes a este siglo, a lo que estás viviendo, a lo que viven tus amigos, tus compañeros, tu vecino, el siglo, este mundo. No nos amoldemos, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Qué te da la renovación? La palabra. ¿Quién te da la transformación? El Espíritu Santo. Y entonces empiezas a vivir el poder que Dios puso ya en nosotros. Porque nosotros, dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Tienes poder, amor y dominio propio? ¿O seguimos invalidando las cosas que Dios ya nos dio, dones y talentos? Y el amor, ¿estás tratándote con amor? ¿Estás tratando a tus seres queridos en tu trabajo, a tus amigos en tu entorno con amor? Y el dominio propio es frenar las cosas que nos causan impulso para correr a hacer. Entonces necesitamos cultivar y veremos en esta renovación que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres vivir esa bendición y esa voluntad de Dios para ti? Sí. ¿Para tus seres queridos? Sí. ¿Para tus hijos? La aplicación del punto 2 dice, busca más al Dios de la bendición que a la bendición misma. Entrégale tus planes y espera su dirección. ¿Qué anhelas espiritualmente, emocionalmente, físicamente, laboralmente, económicamente? ¿Qué esperas? Escribes y más que eso se cumpla, es pasar tiempo con Dios. Es adorarle, es bendecirle, es sentir su abrazo, su cobertura, su perdón, su misericordia, para poder adorarle y alabarle con libertad. Y entonces él solito te va a decir, ve, esto quita, esto borra, esto no va. Y entonces te pone el sello y el aval para que tú vivas lo que vivió Jabes. Bien, el Salmos 48 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra. Perfecto. Entonces tu ley, tu palabra la llevo dentro de mí. Así un versículo, un salmo, algo que sepas, de eso aférrate.
porque esta es nuestra expectativa y nuestra esperanza para poder vivir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Incline su corazón, humille, dígale esto anhelo, esto quiero, muéstrame, guíame, dirígeme, estoy entusiasmado, este es mi proyecto, esto te tracé, preséntele a Él. Porque usted sabe que para la universidad o colegio hacemos proyectos y nos esmeramos o no, y sacamos buen puntaje o no. ¿Y por qué tu proyecto de vida no tiene que ser un esmero en coger un papel, un lápiz y plasmar de una manera adecuada y presentárselo a Dios? Qué interesante es que hagamos las cosas decentemente y con orden como Él nos manda. Y el último punto, familia, la bendición transforma el dolor en propósito. Ahora mismo, ¿te está doliendo algo? ¿Sientes en tu alma algún dolor? ¿Estás pasando algún proceso doloroso? ¿Sí? El Señor transforma ese dolor, esa angustia, esa desesperación en propósito. ¿Para qué? Para que no nos quedemos estancados. Y el versículo 10b dice, y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió, porque Él. Sí, inclusive hay una serie, hay un libro, hay audios, hay video, hay cassette de la oración de Jabes. Es un mundo impresionante, hay movimientos, es una cosa espectacular de la oración de Jabes. ¿Ves? Él paralizó la historia y cambió un destino. ¿Sí? Paralizó la historia y cambió un destino. ¿Tú quieres paralizar tu historia? Claro que sí, para que el Señor dirija a otro punto, a otro lado y cambie tu destino. Esto es lo que quiere el Señor. Dice que Jabes no quedó marcado por el dolor, sino por el favor de Dios. ¿Quieres quedar marcado o marcada por el dolor? ¿Quieres que el dolor quede marcado en ti? ¿O el favor de Dios? ¿De quién depende? De ti. Depende de ti, depende de mí. Entonces, una persona que quiere seguir marcado por el dolor, en este momento te tiene que amanecer que la oración es lo más importante, porque Jabes determinó, no se quedó marcado con el dolor. Su historia prueba que Dios puede transformar lo que fue maldición en fuente de honra y propósito. ¿Cuántas cadenas, herencias, ataduras, ligaduras, bucles familiares habrá en tu familia? Tú no tienes por qué vivir. Tu deber y tu derecho es cortar esas herencias. Tu deber y tu derecho es decir, no es para mí lo que hizo mis padres, mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, no acepto. Y más aún si tú ya identificas esa maldición. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecir, porque es necesario, es urgente la bendición para que usted se pueda movilizar en este mundo caótico y caído y en este mundo lleno de oscuridad y perdición. Usted pueda moverse con libertad y con autoridad. Una persona creyente que tiene autoridad puede vivir en el mundo sin ningún problema. Pero cuando eres vulnerable, el mundo te va a absorber. ¿Sí? Y dice Jeremías 29:11, por favor, ¿quién me da lectura? Isaí, deme lectura, póngase de pies. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Esta promesa fantástica tome para usted, Jeremías 29:11, que le dice el Señor, y yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal tiene el Señor para ti. ¿Para qué? Para darte el fin que estás esperando. ¿Qué estás esperando? Cosas hermosas. ¿O quieres seguir patinando en la tristeza, el dolor y el fracaso? Lo que tengas que soltar, suelta y aférrate, como dijo el apóstol. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de mi Dios, ciertamente dejando todo lo que queda atrás. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo y nosotros también nos aferramos. La aplicación del punto 3 y último. La historia de tu familia
no está terminada. No está terminada ni determinada ni te puede marcar nadie. Lo que dijo el abuelo, el tío, el compadre, el primo, es que así mismo, pobrecitos, así han de vivir. Qué pena, familia de fracaso. No, no es no. La historia de tu familia no está terminada. Con Dios el dolor puede ser redimido. Y no solo el dolor, sino todas aquellas situaciones que tú piensas que ya no tienen remedio o que tú crees que tienes que vivir colgado de la vergüenza por los errores y fracaso que tuvo tu familia. No es así. Dios siendo Dios no nos juzga. Dios siendo Dios nos ama, nos perdona y nos acepta tal y como somos para que nuestra oración quebrante los cielos y para que tú siendo uno, eres único. Tú puedes cambiar la historia de tu familia, tú puedes cambiar la historia de tu país, tú puedes cambiar la historia de tu nación, sí, puedes cambiar la historia de tu genética para que tus hijos vivan situaciones sobrenaturales, porque para eso estamos nosotros llamados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, querida familia? Excelente. Bueno, ¿ya tiene en mente lo que va a orar? ¿Ya tiene en mente lo que le va a pedir al Señor? Sí. Bueno, dentro del punto 3 vamos a ver, y me librara del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que le pidió. Recuerde que estamos en el versículo 10b. ¿Cree usted que puede transformar el dolor en amor? ¿O te vas a quedar en la amargura de lo que te hicieron? Seco. Sé cómo, ¿cierto? ¿Vas a transformar? ¿Crees que el dolor es Uno, necesario? dos, tres, cuatro, ¿Crees cinco. que Jesucristo Cartas. tuvo dolor? Dolor de dolores. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 53, varón de dolores, afligido, golpeado, lastimado, no tuvo figura su rostro ni buen parecer, porque fue abofeteado, chirleado. Y dice que ya no era Uno, dos, bonito. tres, cuatro, cinco, ¿Sí justificar. ves? Y eso se cumplió. Entonces, el dolor tú tienes que permitir que se transforme. Y el dolor que no se transforma, se, En amargura. se transmite. ¿Cómo transmitimos el dolor? Víctor ya dijo en amargura. ¿Cómo más transmites a otros tu dolor? Sufrimiento, tristeza, ironía, malas palabras, agresividad, gritos, indolencia. Así es, el dolor que no se transforma, tú lo transmites. ¿Sí? Entonces, qué importante es que tú y yo permitamos que el Señor nos procese. ¿Estás decidido a soltar el dolor? ¿Estás decidido? Sí, pero diga fuerte, ¿estás decidido a soltar el dolor? Necesitamos Sí estás. Porque si no, vas a transmitir. Y una persona que transmite dolor, ya le dije, amargura, enojo, irritabilidad, queja, ironía, malas palabras, agresión, gritos y todo lo que se te ocurra, porque no procesa el dolor. Tu dolor tiene que ser transformado por el poder y el fuego de ¿quién? Del Espíritu Santo. La sangre de Cristo tiene todo el poder y autoridad. Bien, vamos entonces, querida familia, a ponernos en pies y vamos a dar lectura a la conclusión. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, cómo vamos a orar, cómo dirigir para que tu familia reciba la bendición de Dios, ¿ok? Con esto en mente, usted ponga lo que necesita y anhela para que en este momento, no sé, Isaíto, pase los cojines, quien quiere ponerse de rodillas, y espero que todos, ¿no es cierto? Silvita creo que levantó la mano, cojines, pasen los cojines. Ahí en casita vamos a ponernos para ver qué es lo que el Señor quiere. ¡Ay, ya, qué lindo! Marito ha dicho, hemos normalizado el uso del celular en cualquier momento. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, ¿no? Ahora los pequeños usan como quieren, los adultos y adolescentes. Entonces, estas normalizaciones también vamos a cortar. Excelente. Vamos a dar lectura, por favor. La familia necesita la bendición de Dios. Conclusión.
Dios es bueno, misericordioso y fiel. Él desea bendecir a nuestras familias, no porque lo merezcamos, sino porque esa es su naturaleza. Moisés le pidió ver su gloria y Dios le respondió, revelándole su carácter. Soy tierno y compasivo, lento para enojarme y lleno de amor y verdad. Éxodo 34:6. Así como Jabes oró y fue bendecido, también nosotros podemos pedir por nosotros con confianza. Nuestra familia necesita la bendición de Dios. No dejemos de buscarla. Debemos orar juntos todos los días, pidiendo la bendición de Dios sobre cada miembro de nuestra familia. Renunciar a pensamientos de maldición, queja o derrota familiar y declarar promesas de bendición. Confiar en el tiempo que de Dios es importante y debe crear expectativa y esperanza, entregándole decisiones importantes como finanzas, salud y relaciones. Amén. Sí.